Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride. Bien, buenos días, jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase más de la materia de hidráulica 2. Nuevamente es recomendarles que ingresen con su apellido paterno, materno y nombre para que puedan tomarlos en cuenta en la asistencia a la clase. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí una curiosidad simplemente. Yucra, Loaiza, Giovanni. ¿Son trillizos? Hay tres. Ingresaron al mismo tiempo. Trillizos son. ¿Dónde está? A ver, Yucra, Loaiza, Giovanni. ¿Aló? Yucra. ¿Por qué hay tres Yucra, Loaiza, Giovanni? ¿Aló? Ingeniero, buen día. Buenos días. Claudio Rosales. Allá es. A ver, Yucra, digo, Yucra, a ver. Ah, ya no, así. Se salió. Yucra, Loaiza. Había tres. Me llamó la atención. Ah, se fueron, ¿no? Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe. Yo lo conozco, seguramente se le bugueó o algo así al querer entrar. Pero habían tres ahí, así que, o sea, tres, estaba uno, así que dije, pucha, son trillizos. Bueno, muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces iniciamos. Y bueno, y hemos hablado entonces de uniforme en los canales. Hemos hablado, hemos explicado bastante claro todo, y ahora entramos a ver lo que es un flujo permanente y uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones que se utilizan para estudiar este tipo de flujo en los canales? Entonces dice, los problemas del flujo en canales abiertos pueden ser analizados en forma sucesiva. Ecuaciones. La ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, la ecuación y la ecuación de resistencia al flujo. ¿Ya? Estas cuatro ecuaciones fueron desarrolladas 100 años, algunas, y hace 500 años la más antigua, que es la ecuación de continuidad, que la vamos a ver. Ecuación de continuidad. O sea, la ecuación de continuidad, mis estimados jóvenes señoritas, es la más antigua de las ecuaciones de la ingeniería. Es más antigua prácticamente que las leyes de Newton, ¿no? A ver, si ustedes, pues, leyes de Newton, a ver, ¿en qué año se dio a conocer? A ver, por favor, tienen su celular, búsquenlo, por favor. Leyes de Newton, ¿en qué año se dieron a conocer? 1007. 1687. Ya, muy bien, 1687, siglo XVII. Nuestra ecuación de continuidad ya fue conocida por Leonardo da Vinci, fue uno de los primeros en enunciar este. Leonardo da Vinci, que vivió más o menos en el año 1500. 1500. Pues, a ver, Leonardo da Vinci, ponga en su celular, años les dicen, a ver, para no mentir. ¿Qué opina? A ver, investigaremos. 1643 a 1727, ingeniero. ¿Cuánto le da? ¿1000? Nació en 1643 y murió en 1727. En 1600.
Ah, 1643, dice. Sí, 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 Bueno, ingeniero. entonces esto está un poco errado. Entonces, dice alrededor del año A mí me, 1500. a mí me sale 1452 y que falleció en Ah, 1519. eso es lo más correcto que yo tengo, es de un libro muy serio, muy serio. Es un libro americano muy bien elaborado. La ecuación de continuidad, también conocida como la ley de conservación de la masa, establece que la masa no puede ser creada ni destruida, cambiar sus propiedades. Leonardo da Vinci fue el primero en enunciar este principio alrededor del año 1000. O sea, esto está muy bien datado, puesto que nació en 1400, ¿cuánto dijo, joven? 1452. Entonces, alrededor del año 1500 es cuando él enuncia este principio, ¿ya? Pero no dice, esta es la ecuación de continuidad, ¿no? No dice así, pero él enuncia de una forma tan interesante que ahora, digamos, lo asimilamos como la que conocemos. Dice, después de analizar el movimiento del flujo en ríos y canales, él escribió, descripción, dice, ¿no? Un río en cada parte a lo largo de su recorrido, para el mismo intervalo de tiempo, deja pasar, dice, la misma cantidad de agua, independientemente de su ancho. Es decir, cuando dice deja de cantidad de agua, quiere decir que deja pasar el mismo caudal, deja pasar la misma cantidad de agua, independientemente de su tirante, o sea, independientemente del área, independientemente de la pendiente del lecho del río y la tortuosidad. Qué interesante descripción, realmente. Este señor era un genio. Ya era hacer una descripción en aquella época así, a ese nivel. Sin embargo, dice, él no postuló la fórmula. Hoy en día, esta ecuación debería denominarse fórmula de Da Vinci. Así lo me libro muy, muy, muy bueno, como les dije. eh, es un libro en inglés, ¿ya? Realmente. ¿Ya? Entonces lo menciona. La, la ecuación de continuidad recién fue formulada así como la conocemos, fue formulada en 1628, más de un siglo después de Da Vinci. Más o menos aquí estamos hablando casi de la época, jóvenes, la época de Newton. A ver, ¿cuándo dice las leyes de Newton? En 1687. 1687, ingeniero. Y esto en 1628, o sea, antes de Newton, miren, y después de 100 años, más de 100 años después de Da Vinci, otro ingeniero italiano, un ingeniero italiano, porque Da Vinci también era italiano, ¿no? Benedetto Castelli, considerado el fundador de la Escuela Italiana de Hidráulica. Él fue el que formula la ecuación tal cual la conocemos ahora. La ecuación de continuidad le permite a uno realizar cambios en la velocidad y el área hidráulica a otra a lo largo del canal. Lo mismo que decía Da Vinci aquí. La ecuación de continuidad se expresa mediante la caudal, o igual, área 1 por velocidad 1. Es decir, en cada sección pasa el mismo caudal, dice, que depende del área y de su velocidad en ese lugar.
Área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2, igual a área 3, etcétera, 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 igual a área por velocidad en general. Es sorprendente cómo en aquella época Leonardo ya pudo expresar así en palabras la famosa ecuación de continuidad, jóvenes. Como les digo, las ecuaciones más antiguas de la ingeniería hidráulica, más antigua que las leyes de Newton. Entonces, en esta ecuación, el Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, A es hidráulica en metros cuadrados, B es la velocidad media del flujo en metros por segundo. ¿Ya? Es entonces la ecuación de continuidad. ¿Está claro, jóvenes? En aquella época, entonces, en los años así, solamente conocían esta ecuación. Es decir, después que Benedetto Castelli lo escribe en esa forma. Benedetto Castelli, el padre de la escuela italiana de hidráulica, ¿no? Él lo escribe así. Y desde aquella época entonces conocemos esta famosa ecuación que además como el principio de conservación de la masa, principio de conservación de la masa. Eso es. Bien, y ahora tenemos otra ecuación, la llamada ecuación de resistencia al flujo. ¿Ya? De resistencia al flujo. Es decir, antes no conocíamos siquiera y cómo calcular la velocidad. No conozco el caudal. El área podemos medir. En aquella época ya podían medir el área. De alguna forma podían medir, digamos, el ancho del río, profundidad del río. ¿No es cierto? Entonces, pero la velocidad, medir o calcular, tal vez tendrían que medir de alguna forma. Han visto alguna forma para medir, digamos, ya aprovechando las ecuaciones de la física. Velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿No? Aprovechando las ecuaciones de la física, entonces podía medir la velocidad. Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Pero aquí aparece una ecuación muy interesante que se llama ecuación de resistencia al flujo. Aquí aparece otro gran investigador de la ingeniería hidráulica, jóvenes, y es Antoine Chessy, un señor francés, un ingeniero francés. 768, dice. Más de 120 años antes que sea publicada la famosa ecuación de Manning. Bueno, Manning, entre comillas. Para mí, el investigador famoso es Antoine Chessy, el que da a conocer esta resistencia al flujo. Antoine Chessy es el científico. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué, digamos. ¿Por qué yo le doy mucho mérito a Antoine Chessy? Oh, Dolive sabe, dije más. Bien, dice, en 1768, más de 120 años antes que sea publicada la famosa ecuación de Manning, sí, ingeniero francés, que trabajaba, ¿no? Que trabajaba en la Academia de Ciencias, o sea, un investigador en todo caso, ¿no? Formuló la primera relación para calcular la velocidad del canal. Ya, 1768. A ver, ¿cuándo fue la revolución? A ver, investiguen, jovencito, denme la fecha. Revolución Francesa. Creo que era en 1718. A ver, investiguen con su internet.
Revolución Francesa. Quiero un dato más confiable. 5 de mayo A ver. 9 y 9 de noviembre de A 1799. ver, qué año se inicia esa famosa Revolución Francesa? En Pues, 1700, ingeniero. 1789. Sí. Ya. En 1789 se da, sí, la Revolución Francesa. A ver, por favor, revisen bien. A ver, resultados. ¿Cuándo fue? Sí, 1789. Ya, ok. Al Bueno, 9 de 999. ya. 1789, 1790, digamos. Ya, ok. En 68, o sea, antes de la Revolución Francesa, Antoine Chessy trabajaba, dice, Academia de Ciencias de París. Y él fue quien formuló la primera relación para calcular la velocidad del flujo a través de sus observaciones del flujo en canales existentes en Francia, ¿no? El aparente uniformidad de la velocidad y el tirante a lo largo del canal se debe al equilibrio entre las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales. De esta manera, Chessy desarrolló una relación entre la velocidad, la pendiente, el área y el perímetro mojado en un canal existente con las variables similares para el canal propuesto. Esta relación fue verificada en forma experimentales franceses y el río Sena. Y esta es la ecuación que él desarrolló. Antoine Chessy igual C, un coeficiente, por la raíz cuadrada de E de J. Realmente, Antoine Chessy, al igual que los otros genios que hemos tenido, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y Antoine Chessy nos da esta ecuación. Dice que la velocidad media del flujo en un canal es igual, donde C es un coeficiente, por la raíz cuadrada de RJ. ¿Qué es R? El radio hidráulico. ¿Qué es J? La pendiente. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa ecuación de Chessy, jóvenes. ¿Ya? Dice, es la velocidad media del flujo en metros por segundo. R es el radio hidráulico en metros. J es la pendiente del canal. Y C de Chessy. ¿Ya? C, cuando Chessy dio a conocer esta ecuación, él indicaba que para lo había experimentado, en los canales que él había medido, el valor de C le salía alrededor de 50. Por si acaso aquí B está en metros por segundo, como dice acá, el radio hidráulico en metros y J la pendiente, sin unidades. C, el coeficiente obtenido por él en aquellos canales franceses y en el río Sena, además, el río Sena, que atraviesa la ciudad de París, C igual a aproximadamente alrededor de 50. Entonces, Chessy lo tomó casi como constante. Bien, esta ecuación, estimados jóvenes, se dio a conocer no este año, en 1768, sino se dio a conocer después de la Revolución Francesa. Digo, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Ustedes me dicen más o menos en 1700, 1790, digamos. O sea que esta ecuación
se da a conocer, digamos, al público prácticamente en 1790, 1795, ¿ya? Ahí recién se da a conocer esta ecuación. Entonces, los ingenieros de aquella época, después de la Revolución Francesa, conocieron esta ecuación. Hubieron muchos en la época, por supuesto, muchos investigadores. A ver, un momentito, dejo de compartir y les voy a mostrar algunos investigadores que trabajaron en aquella época. Es interesante hacer una descripción también, ¿no es cierto?, de la ingeniería hidráulica en este caso, ¿no? No irnos directamente a las fórmulas y los cálculos. También tiene que haber un poco de teoría, qué sé yo, en este caso de historia, que es muy bonito. Ok, a ver, esto es... Ya, un momento. Entonces aquí les voy a mostrar algunas ecuaciones interesantes de investigadores después de Cauchy. Eso es. Entonces ahora compartimos. Entonces aquí, ahí está, fíjense, es el capítulo 10 de nuestro famoso libro de Schaum, Flujo en canales abiertos. Hablando, introducción dice flujo uniforme y permanente. Y ese es el flujo que estamos tratando ahora, ¿ya? ¿Cuáles son las? Ahí está la fórmula de Cauchy. Fue desarrollada para flujo uniforme y permanente. Y esta es la ecuación. Velocidad igual C por raíz cuadrada de R por S. Donde B es la velocidad media en metros por segundo, C el coeficiente de Cauchy, estado hidráulico en metros, y S, aquí en el libro de Schaum, S es la pendiente. Claro, esto lo ponen S porque viene del inglés, digamos. Slope es pendiente en inglés, ¿no? Pero yo utilizo J para designar a la pendiente, que es la terminología más que lo he utilizado muchísimo. J, ¿ya? Pendiente. Bien, entonces fíjense, les decía que C lo consideraban constante. Cauchy lo consideró constante y les decía que era más o menos su valor. Sin embargo, después de Cauchy vinieron otros investigadores, que ellos conocieron la ecuación lanzada por Cauchy y investigar el valor de C. A ellos a muchos no les parecía que C era constante. Entonces vinieron investigadores, por ejemplo, un investigador, creo, suizo o alemán, Bazin, su investigador desde nombre, digamos. Y miren, ellos expresaron otras ecuaciones. Ellos decían, C no es constante, C es variable. Y hay otras ecuaciones más. Estas son unas pocas ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones más que nos dan el valor de C, ¿ya? Hay otros. Bien. No le estaban indicando a Manning. Miren, fíjense, está Manning. Manning dice que C es igual a esta expresión. Cada uno propias investigaciones. Yo les digo, jóvenes, señoritas, ya con mucho conocimiento, Cutter, por ejemplo, investigó tremenda ecuación para calcular C, ¿no? Otro, Darcy Weisbach obtuvo esta ecuación
para la igual raíz cuadrada de 8G entre F, donde F es el factor de fricción, ¿ya? Factor de fricción de la superficie. Es de Darcy-Weisbach. C de Cutter, donde J es la pendiente, o S es la pendiente, N es un coeficiente definido por Cutter. Cutter, les dije, es un investigador, creo que de origen, ¿no? ¿Ya? O alemán. En todo caso, de la Suiza, del lado alemán. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa nación tan complicada para calcular C, ¿no? Claro, en aquellas épocas, pues, mientras más complicada era pues, ese científico era, pues, más sobrevalorado, digamos, ¿no? Fíjense, en función de la pendiente, del coeficiente de rugosidad, ¿no? El radio hidráulico. Bazán dice que C es 87 entre 1 más M entre raíz de R. Y Bazán le da los propios valores para él. Y Powell lo hace mucho mejor. Se inventa una implícita, porque aquí está C, lo que queremos calcular, y dentro del argumento de la función logaritmo está C. ¿Se dan cuenta? Para aquella época, calcular una ecuación implícita era, pues, dolor de cabeza, porque no tenían, pues, las calculadoras que hoy en día tienen mis jóvenes estudiantes, ¿no es cierto? Ahí está el radio hidráulico, perdón, el número de Reynolds aquí. Está en función del número de Reynolds. Aquí de epsilon, donde R es el radio hidráulico, y epsilon es una rugosidad, la rugosidad absoluta de la supercanal. Entonces, observen semejantes ecuaciones que se tenían en aquellas épocas para hallar el valor para el diseño de los canales. Bien, y entonces aparece Manning. Manning aparece después de ellos, por si acaso. Después de Cutter, después de Bazán, después de Powell, después de Darcy-Weisbach, y aparece este mago. Yo lo llamo como el mago, prácticamente, porque en primer lugar, Robert Manning no era ingeniero así, era contador. Y resulta que a él le contratan en una empresa de ingeniería donde diseñaban canales. Les dije que en Europa, desde la época de la Edad Media, se construyen canales, pero lo ven allá como carreteras, les he dicho, ¿no es cierto? Canales para navegación fluvial, para todo. Entonces, lo contratan a Robert Manning por la habilidad que tenía de hacer los cálculos. Era muy hábil para hacer los cálculos. Una empresa de ingeniería lo contrata para que haga los cálculos y le dan la tarea de calcular mediante la ecuación, ¿ya? Y le dicen, a ver, calcule el valor de C y utilice cada uno. ¿Se dan cuenta? Utilice cada una de estas fórmulas a ver y cuál les resulta mejor. ¿Qué? Agarró cada una de estas fórmulas, 1, 2, 3 y 4, digamos, y otras más tal vez. ¿Y qué hizo? Obtuvo la media aritmética de todos estos valores. Y para cada caso, él obtenía así la media aritmética. Aritmética. ¿Y qué hizo después? Con todos esos resultados que él obtuvo, diseñó su propia fórmula. Él lo diseñó su fórmula en esa oficina de ingeniería. Dijo, no, para evitarme calcular
estas fórmulas, entonces yo voy a utilizar ya esta fórmula que me da por resultado la media de todas las... Y así Robert Manning aparece con esta fórmula, estimados jóvenes. N es el coeficiente de rugosidad del carbón. Fue inventado por Cutter, antes que Manning. Manning no inventó nada, en realidad. Manning supo fue aprovechar, digamos, los resultados de los otros investigadores. Ellos sí fueron investigadores del laboratorio, digamos, investigaron en el laboratorio, en los ríos, etcétera, cada uno de estos. Pero Manning, ya les digo, era contador, ingeniero, pero él se llevó el mérito porque él obtuvo esta ecuación sencilla, el valor del coeficiente C, y aplicarlo en la ecuación de Chézy. Así es como surge la famosa ecuación, ahora la conocemos como la ecuación de Robert Manning. Fue dada a conocer en 1890, es decir, 100 años después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero, está en lo correcto. Más o menos 100 años después de la Revolución Francesa. ¿Cuántos años? Miren, más de 120, como 130 años después de Chézy. Pero aquí el mérito, no de Manning. Y así surge esta ecuación. Esta es la ecuación que dio a conocer Manning. Bueno, esa es su ecuación. Tampoco quitar yo el C medio. Esta es su ecuación. Dice que C es igual a 1 sobre N por R a la 1/6. Ya les he explicado cómo obtuvo él esta ecuación. Él no pisó el laboratorio de hidráulica. Él no pisó no conoció no vio. Pero él hizo todas esas deducciones en base a los resultados de sus propias fórmulas de los otros investigadores. Y entonces, reemplazando esta ecuación en la ecuación de Chézy, en vez de C, esta ecuación, jóvenes. Velocidad igual 1 sobre N por R a la 2/3 y por J a la 1/2. Y a esta ecuación, pues, la conocemos hoy en día y está en todos los libros como la ecuación de Manning. Sin embargo, en mi criterio personal, esta ecuación debería llamarse ecuación Chézy-Manning, guión Manning. Así debería ser. ¿Ya? Ecuación de Chézy. Este es el aporte de Chézy, pero este es el aporte de Chézy, lo más importante de las ecuaciones. Y el C es el aporte de Manning, ¿no? Entonces, no sé por qué ponen ese así como ecuación de Manning. En todos los libros prácticamente está así. Nomás ecuación de Chézy-Manning, para recordarlo a Chézy. Ya, esto especialmente así lo con el mundo occidental, pero bueno, en América especialmente, pero en Europa, por ejemplo, dicen ecuación de Chézy, la ecuación de Chézy, ¿ya? Y así. Bueno, y en cada país le han ido también, ¿no? Bueno, en Alemania se llama ecuación de Manning-Göckler, todavía más complicado, y aquí no es 1 sobre N, sino es K por R a la 2/3, J a la 1/2. Bueno, y así, para nosotros entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar, la famosa ecuación ahora de Chézy-Manning, ¿ya? Y bien, combinando esta ecuación de la velocidad con la ecuación de continuidad,
por velocidad, entonces obtenemos esta ecuación, ¿no? Caudal igual área por velocidad igual área por esa expresión. ¿Ya? En esta ecuación, n es el coeficiente de rugosidad, pero este es el n de Cutter. Cutter había investigado eso. Cutter, pero ahora se lo atribuye, como está en la ecuación de Manning, decimos el coeficiente de rugosidad. N igual a 0.008. Tiene valores desde muy pequeños, corresponde, por ejemplo, a un canal que tiene una superficie muy lisa. Por ejemplo, puede ser un canal de laboratorio. Un canal, ¿ya? Ahí entonces N es el coeficiente de rugosidad de la superficie del canal, de las paredes del canal, del lecho del canal, etc. Entonces, N 0.08, 0.00 es un valor muy pequeño. Ya cuando el canal, ya, para un canal de hormigón, un hormizo todavía, liso, N 0.013. Ya fíjense que aumentó más de 10 veces. Ahora, ya para un río, por ejemplo, el río Piraí, de Montero, qué sé yo, en la zona de, ya desde aquí, desde las cabañas, por ejemplo, desde las cabañas, el N más o menos ya es 0.030 para lechos de arena. Pero mismo río Piraí puede tener un valor de 0.15, ¿no? A esto ya lo llamamos lecho con macro rugosidad. ¿Qué lugar será que el río Piraí tiene este valor de 0.15, N0.15? Es en aquel lugar, conocen, de la angostura, desde la angostura hacia arriba, en algunos tener un valor así como 0.15, es decir, lecho con macrorrugosidad, donde el lecho del río está abierto de fragmentos de rocas. Ya ahí tenemos un lecho con macro, entonces por eso un valor tan alto. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Yo les hablo con propiedad acerca del río Piraí, porque hace unos 10 años, yo realicé una investigación en el río Piraí. La finalidad era el coeficiente de rugosidad del río Piraí en diferentes tramos, es decir, en diferentes lugares. Y para ello hay 10 lugares. En 10 lugares realicé la investigación. Me puse a determinar el coeficiente de rugosidad del río Piraí. En 10 lugares. Empezando desde Bermejo, de la angostura, algunos kilómetros hacia arriba, ahí en la zona de Bermejo, más o menos, empecé a medir. Y en esos lugares me daba este valor aproximadamente. Y luego ya fui bajando la angostura, a Puente Tarumá, qué sé yo, y fuimos bajando, y entonces el coeficiente bien iba disminuyendo. A medida que el lecho del río se iba haciendo cada vez más uniforme y cubrir a lechos con arena, digamos, ¿no? Ya, entonces, lechos de arena, el río Piraí tiene más o menos de 0.030. Esa investigación la realicé en un tiempo realmente bastante que en cada lugar me tomaba pues un buen tiempito de hacer las mediciones, ¿no? Además que no era fácil
lugar, qué sé yo, porque para ello tuve el apoyo, para realizar esa investigación tuve el apoyo, por supuesto, de la facultad. Para ir al lugar, esta investigación la realicé con mis estudiantes, es decir, con mis alumnos de aquellas épocas. En aquellas épocas no había laboratorio. Entonces, yo dije, mis estudiantes tienen experimentalmente, ¿no?, la hidráulica de los canales. Entonces, así, con grupos unidos, pude realizar esta investigación. Entonces, tenía que ir, digamos, con unos 20 estudiantes a cada lugar. Y para ello, pues, teníamos que disponer de un vehículo, es decir, de un micro de la facultad, disponer de apoyo topográfico, y además teníamos del apoyo logístico de SEARPI. SEARPI nos brindaba también el apoyo logístico. SEARPI iba con nosotros para las regiones del caudal. Entonces, era un movimiento bastante grande, pero gracias a Dios se pudo realizar. Fue realmente para mí algo muy bonito. No es la primera vez que yo había realizado la investigación de medir el coeficiente de rugosidad de los ríos. Pues este tema yo ya lo había desarrollado, trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y empecé realizando en varios ríos que nacen en la cordillera de los Andes y son afluentes de ríos, ¿no? De los grandes ríos. Claro que la investigación la realicé en las cabeceras de la cuenca, es decir, donde son pequeños, más o menos semejantes a lo que es el río Piraí. Entonces ahí sí realicé las mediciones. Entonces, con ciencia, y cuando ya me vine a trabajar acá a nuestra universidad, Gabriel René Moreno, realicé la investigación en nuestro río Piraí, ¿ya? Así es como yo lo conozco muy bien al río Piraí. Realicé varios trabajos con el río Piraí, juntamente, es decir, con SEARPI y universidades, ¿ya? Así es. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, el valor del coeficiente de rugosidad es uno de los parámetros más delicados en esta ecuación. El coeficiente de rugosidad, pues, es algo muy delicado y por eso hay que conocer bien cuánto será ese valor. Pues es que el talón de Aquiles de esta ecuación es el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? El valor del coeficiente de rugosidad ha sido investigado, pero por numerosos investigadores a nivel internacional. A nivel internacional. ¿Ya? Hay numerosos investigadores que han desarrollado, ¿no?, métodos así para poder medir el coeficiente de rugosidad. O poder medir, sino estimar. ¿Ya? Calcular en base a otros parámetros, por supuesto. Entonces, hay investigadores americanos, ¿no?, que han publicado sus trabajos, ¿no?, y están en algunos libros. Por ejemplo, hidráulica de canales abiertos de Bente Chou está. Hay tablas muy largas donde está el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso, estimados jóvenes y señoritas, eso con respecto al coeficiente. Bien. Y ahora dice, combinando la ecuación de continuidad y la ecuación de Manning, se obtiene la llamada ecuación de flujo.
esta ecuación, combinando con esta ecuación, que es esta en realidad, ya está acá. Si n lo multiplicar acá, entonces tengo n por q. Y si la pendiente lo llevo a dividir, entonces tengo esto. N por q entre j a la 1 media por r a la 2 tercios. Pero si yo pongo que r es área entre perímetro, entonces me resulta n por q entre j a la 1 medio igual área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. ¿Ya? Estimados jóvenes, esta ecuación la vamos a utilizar muchísimo. Vamos a utilizar mucho. A esto le llamamos ecuación de flujo. ¿Ya? A la combinación y a la forma así de la ecuación de continuidad y ecuación de Manning. ¿Ya? Sí, de esa forma. N por Q entre J a la 1 medio igual área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. Fíjense, tengo área y perímetro, que son dos elementos de la sección transversal. Es decir, dependen de la forma geométrica. Dependen de la forma geométrica. En cambio, N depende del material del cual está hecho el canal. El caudal, que es independiente. J es la pendiente del canal. ¿De qué depende la pendiente? De la pendiente del terreno, ¿es cierto? Donde está construido el canal. O sea que estos son términos independientes prácticamente uno del otro. En cambio, ligados por la geometría, están interrelacionados por la geometría del canal. ¿Ya? Mis estimados jóvenes y señoritas, entonces quería presentarles hasta ahí esto y vamos a continuar la próxima, ¿ya? Para ya aplicar las ecuaciones del flujo permanente y uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black.